Vamos a hablar de la columna vertebral. Sobre esta estructura decimos que es un esqueleto, hace parte del esqueleto axial y está localizado en la región central del cuerpo a nivel dorsal. La columna como tal está conformada por una serie de huesos que se superponen uno sobre el otro, denominado vértebras. Entonces, este independiente es una vértebra, este hueso acá independiente es una vértebra, y así vamos apilando una sobre la otra una serie de vértebras. El gran concepto de la columna vertical es que a medida o dependiendo del segmento corporal que esté atravesando, adquiere su nombre. Esas vértebras de ese segmento adquieren su nombre. Entonces, por ejemplo, estas vértebras de aquí arriba atraviesan el cuello del paciente. Por eso es que son denominadas vértebras cervicales. Cervicales. Estas vértebras que continúan en color anaranjado son vértebras que atraviesan todo el torso del paciente, todo el tórax del paciente, por eso son denominadas vértebras torácicas. Y estas que vemos aquí en morado son vértebras que atraviesan la región lumbar baja del paciente, por lo que son denominadas vértebras lumbares. Estas últimas que vemos aquí inferior en morado y en azul son también vértebras que se encuentran en el segmento pélvico. Por eso este segmento más inferior de la columna vertebral lo vamos a denominar el segmento pélvico. Listo. El segmento pélvico se compone por el sacro y por el coxis. Ya vamos a hablar individualmente de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es la columna vertebral? Como lo dice acá, es la estructura que sustenta el cráneo, o sea, articula el cráneo y me ayuda a sujetar el cráneo en su posición. Está formada por múltiples piezas superpuestas, lo que dijimos, denominadas vértebras. Listo. Se sitúa a lo largo del plano sagital y está formado en un total por ¿cuántas vértebras? Más o menos varía entre 32 y 34 vértebras articuladas. ¿Por qué algunos pueden tener más vértebras o otras menos? Por esta última región acá inferior, el coxis. El coxis puede tener entre 5 huesos en unos pacientes u otros pacientes pueden tener nada más que 3 huesos del coxis. Por eso es que varía pues como la totalidad de los huesos. Los 4 segmentos que fueron los que dividimos, cervical, el que tenemos en azul, torácico el que tenemos en anaranjado, lumbar el que tenemos en rosado y el segmento pélvico. Esos son los 4 segmentos grandes de la columna vertebral. En el segmento cervical vamos a tener 7 vértebras a ese nivel y esas vértebras van a tener un nombre. Darle el nombre a las vértebras es bastante fácil porque se enumeran en orden. Esta es la primera vértebra, esta es la segunda, esta es la tercera. Antes del número de cada vértebra vamos a poner la inicial del segmento donde se encuentra. Entonces, como este es el segmento cervical, a esta vértebra la vamos a denominar con la inicial de cervical, o sea, con la C. Esta es la vértebra entonces C1. Esta sería la vértebra C2, C3 y C4. Y así nos vamos hasta las 7 vértebras cervicales que tenemos. Tenemos 7 vértebras en el segmento cervical C7. Listo. Cuando ingresamos al segmento torácico ocurre lo mismo. ¿Cómo se van a denominar las vértebras? Entonces, inicialmente le vamos a poner la T, que es la inicial del segmento torácico, y también vamos a volver a reiniciar a enumerarlas con números. No es que empecemos, si esta es 7, no es que si continuemos 8, 9, 10, 11, no, sino que nuevamente, cuando entramos nuevamente a un nuevo segmento, volvemos a enumerarlas desde el principio, desde el número 1. Entonces esa sería la primera vértebra torácica. Esta sería la segunda vértebra torácica, T2. T3, T4, T5, T6 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última vértebra torácica. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? 12. 12 vértebras torácicas en total. Por eso la última vértebra se denominará T, ahí me faltó uno, T12. Listo. Segmento lumbar, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, para denominar las vértebras en el segmento lumbar vamos a usar la L de lumbar y esa vendría siendo L1, la primera vértebra lumbar.
L2, L3, L4 y L5, porque a nivel lumbar tenemos nada más 5 vértebras lumbares. ¿Qué ocurre con el sacro y con el coxis? El sacro resulta que embriológicamente es formado por 5 vértebras sacras, que se denominaban sacras, entonces S1, segunda vértebra sacra S2, tercera vértebra sacra S3 y así sucesivamente, hasta llegar a S5. Esas vértebras sacras se fueron fusionando y crearon un hueso único, que es el sacro como tal. Pero vamos a ver que dentro de ese hueso fusionado van a haber vestigios de lo que eran esas vértebras individuales. Bueno, entonces ahí tenemos el segmento pélvico, lo que dice ahí abajo, que está formado por 2 piezas. El sacro de 5 vértebras y el coxis, que puede variar en totalidad de huesos entre 3 y 5. Muy bien. Funciones grandes e importantes de la columna vertebral. Primero, es una estructura que me brinda soporte al cuerpo. Y ya hablamos de soporte a qué. Por ejemplo, a este primer nivel me va a soportar todo el cráneo, las vértebras cervicales. Y a medida que vamos descendiendo, van soportando más estructuras. Por ejemplo, las vértebras lumbares tienen que soportar todo lo que es el tórax y todos los órganos intratorácicos e intraabdominales, y me va a soportar el peso también de los miembros superiores. Entonces, estas vértebras lumbares son las que mayor peso soportan. Entonces, primera función, el soporte. Ya sabemos de qué estructuras. Segunda función, la protección. ¿Por qué protección? Y esto lo hablamos en la primera clase. Porque recuerden que dentro de las vértebras, inmediatamente posterior a los cuerpos vertebrales, se va a formar un canal, por donde estoy pintando en este momento. Ese canal lo vamos a denominar el canal vertebral. Canal vertebral. En el interior del canal vertebral, acuérdense que se encuentra la médula espinal. Por eso consideramos como función la protección de la médula espinal al formar ese canal vertebral. Última función, función de movilidad. La columna me permite flexionarse a un lado, hacia el otro, flexionarme hacia adelante y hacia atrás. Los huesos, cuando se articulan, forman tipos de articulaciones semimóviles, y ese movimiento me permite mover el cuerpo como tal en bloque. Bueno, entonces, para entender un poco sobre la anatomía de la columna vertebral y de las vértebras, debemos al menos describir las características comunes que comparten todas las vértebras. Entonces, ¿cuáles son los rasgos anatómicos comunes de todas las vértebras? Mírenos acá. Yo creo que a simple vista podemos ver que tienen estructuras comunes. Esa estructura común que se comparte entre todas las vértebras se denomina vértebra tipo. Entonces, ¿qué es una vértebra tipo? Una vértebra con características similares. Les voy a dibujar, por ejemplo, una característica similar. Esta de acá. Miren que esta otra vértebra también tiene este espacio. Y miren que esta otra vértebra también lo tiene. Que lo tiene, lo tiene. ¿Hay diferencias? Sí, obviamente esta es más pequeña, esta es mediana y esta es más grande. O sea que diferencias, pues sí las hay, sí las existen. Pero las 3 estructuras o las 3 vértebras tienen esta misma estructura. A esa estructura la llamamos el cuerpo vertebral. ¿Listo? Entonces veamos qué es el cuerpo vertebral. Aquí está la definición. Se define como una región abultada que ocupa la porción anterior de la vértebra. Entonces vuelvo a esta imagen. Esto sería anterior y esto sería posterior. Entonces, la parte más anterior de la vértebra es el cuerpo vertebral. Cumple función de soporte. ¿Por qué? Porque sobre los cuerpos vertebrales, y me voy a devolver a esta imagen, miren aquí un cuerpo vertebral. Los cuerpos vertebrales se articulan el uno con el otro, uno sobre el otro, uno sobre el otro. Entonces es el punto donde se carga todo el peso que se está soportando en los cuerpos vertebrales. Cumple en función de soporte y está conformado por un tejido óseo esponjoso. Adentro, miren esta imagen que se ve muy bonito, se ve un hueso liso alrededor. Ese hueso liso que se ve alrededor es porque es un hueso
compacto. En cambio en el interior miren que vamos a tener un hueso agujereado porque es hueso esponjoso. Entonces tiene tejido óseo esponjoso revestido de una fina zona periférica de hueso compacto, que es la que vimos pues periféricamente. Es voluminoso, el cuerpo vertebral tiende a ser voluminoso, tiende a ser cuadrangular y vemos muy bien esa forma cuadrangular en estas imágenes. Este es un corte sagital de los segmentos inferiores de la columna vertebral. ¿Qué pasa con el cuerpo vertebral? El cuerpo vertebral varía. ¿En qué? En tamaño. Un hueso, apréndanse esto, un hueso entre más peso cargue, más grande se tiene que volver ese hueso. Entonces, por ejemplo, cuando estamos de pie, ¿cuáles son los huesos más grandes sobre los que están cargando todo el peso del cuerpo? El fémur, la tibia, el calcáneo, el hueso del talón, miren que son huesos muy grandes. Entonces esos huesos, por como cargan tanto peso, tienen que volverse más grandes. Lo mismo pasa con el cuerpo vertebral. Miren que el cuerpo vertebral, a medida que estamos en segmentos superiores, solamente cargan la cabeza. O sea que el cuerpo vertebral en segmentos superiores, segmentos cervicales, es pequeño. Este es el cuerpo vertebral en segmentos torácicos. Y acuérdense la región lumbar, que es la que sí tiene que cargar absolutamente todo el tren superior del cuerpo, tiene un cuerpo vertebral más grande. Entonces acuérdense, el cuerpo vertebral va aumentando en tamaño y se va volviendo más macizo, más consistente, según la cantidad de peso que tenga que cargar. Siguiente estructura o anatómica común que hace parte de esa vértebra tipo, las apófisis transversas. Las apófisis transversas se denominan como dos prominencias óseas que se distribuyen hacia un lado y hacia el otro lado. No es que van hacia adelante, no, ni hacia atrás, no, porque ya encontramos otra cosa. Son dos prominencias óseas laterales, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Esas que estoy dibujando ahí en este momento o esas que me están señalando la flecha. Las apófisis transversas, ojo pues que no es transversales, que a ustedes les encanta poner la palabra es transversas. Las apófisis transversas tienen unas características comunes en todas las vértebras. Miren que las vértebras lumbares las contienen, las vértebras torácicas también las contienen y de pronto son un poco más inaparentes en las vértebras cervicales, pero aún así vamos a tenerlas. Son esta pequeña estructura que estoy bordeando acá y coloreando. Todo eso es una apófisis transversa. Y ya vamos a ver de las diferencias según cada vértebra, de las diferencias de las apófisis transversas. Bueno, entonces ya hacemos cuerpo vertebral, apófisis transversa. Aquí tenemos la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es una prominencia ósea que se dirige en el plano posterior. O sea, es una prominencia ósea que sale pero hacia atrás. Mírenla acá, toda esta. Esa apófisis espinosa, volvamos a esta imagen, mire que está presente en todas las vértebras nuevamente. Sería esta de acá, sería esta de acá y sería esta de acá. Obviamente vamos a ver que hay algunas que tienen ciertas diferencias que ya las vamos a describir, pero miren que están presentes. Entonces vuelvo y repito, esto es el cuerpo. Esta es la apófisis transversa izquierda, apófisis transversa derecha, apófisis espinosa. Todas las vértebras tipo tienen lo que se denominan las láminas. ¿Qué son las láminas? Son el segmento óseo o la estructura ósea que se encuentra entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Entonces, leyendo eso, miren bien la imagen, pues ahí está señalando. Busquen la apófisis transversa, mírenla acá. Busquen la apófisis espinosa, mírenla acá. Es toda la estructura ósea que se encuentra entre esas dos. O sea que, ¿qué sería? Todo esto de acá. Y esa sería la lámina de un lado, esta sería la lámina de otro lado. Van a escucharlo mucho en pacientes que sufran de canal medular estrecho o de que tengan una hernia discal.
A esos pacientes se someten a una laminectomía de la columna. ¿Qué es una laminectomía? Se abres la lámina y se quita ese espacio para que todo este espacio por donde está pasando la médula pueda descomprimirse y viajar sin dolor. Entonces, hay cirugías de láminas, se llama la laminectomía. Constituye la parte posterior, miren que se encuentra a nivel posterior, es aplanada. Bueno, y constituye la parte posterior de los agujeros vertebrales. Ya vamos a hablar de los agujeros vertebrales. Siguiente estructura, los pedículos. Entonces los pedículos, miren que es la porción ósea que se extiende desde la región posterolateral de los cuerpos, o sea, entonces se extiende desde el cuerpo hasta la apófisis transversa. Entonces mírenla en la imagen. Este es el cuerpo, esta es la apófisis transversa, y entre estos dos, todo este tejido óseo vienen siendo los pedículos. Bueno, ¿qué importancia tienen los pedículos? Cuando yo tengo las vértebras articuladas, acuérdense que las vértebras se articulan por el cuerpo vertebral, cuerpo vertebral, cuerpo vertebral. Y miren ahí la articulación, la línea articular. Aquí atrás quedarían los pedículos a este nivel. Todo esto son los pedículos. Lo mismo acá. Todo eso que estoy pintando son los pedículos. Cuando los pedículos se superponen uno sobre otro, este sobre este, y este sobre este, y este sobre este. Cuando los pedículos se superponen en vértebras ya articuladas, se forma un agujero. Mírenlo ahí. Ese agujero lo conocemos como el agujero de conjunción. Agujero de conjunción. Que es muy importante porque por el agujero de conjunción pasan los nervios, salen los nervios de allá desde el centro de la médula hacia la periferia. Vamos a adelantarme para que vean esa imagen. Mírenla ahí. Entonces miren un agujero de conjunción y miren cómo está saliendo un nervio desde la médula, que me la están pintando como en rosadito, hacia la periferia. Bueno. Última característica en común que comparten las vértebras tipo. Todas las vértebras tipo tienen apófisis o carillas articulares. Cualquier nombre que se les quede más fácil. Apófisis articular o carilla articular. Una superior y una inferior. La carilla articular superior sería esta de acá arriba. Puede tener varias disposiciones. Miren que ahí está como mirando hacia atrás. Esta está abajo, está la carilla articular inferior y miren que está mirando hacia adelante, pero esa posición puede variar. Vamos a ver, por ejemplo, en esta primera vértebra cervical, miren que las carillas articulares están como recostadas. En cambio las otras están paraditas mirando hacia atrás o adelante. Miren que esta se está mirando hacia atrás. Entonces las carillas articulares pueden variar en posición, eso es normal, pero sepan que existen. ¿Para qué son esas carillas articulares? Para articularse con la vértebra de arriba. Entonces está la carilla articular superior. Ella se articula con la carilla articular inferior de la vértebra de encima. Esta de acá es la carilla articular inferior, se estaría articulando con la carilla articular superior de la vértebra de abajo y así sucesivamente. También pues son como lugares donde se articulan vértebras entre sí. Bueno, y lo importante es que cuando ya tenemos todas estas estructuras comunes, el cuerpo vertebral, cuando tenemos la apófisis transversa, mirenla acá. ¿Cuál es la apófisis espinosa? Búsquenla ustedes. Esta de acá. ¿Cuál es la lámina? Búsquenla ustedes. Lámina viene siendo todo esto. Lámina viene siendo todo esto. Y el pedículo, mírenlo acá. Este espacito de acá. Pedículo de un lado y pedículo del otro lado. El pedículo es la estructura ósea que une cuerpo, miren acá, une cuerpo con apófisis transversa. Entonces esta porción acá intermedia entre esos dos. Cuando yo ya tengo todas esas estructuras unidas, ellas me forman un agujero en el espesor de esas vértebras.
ese que estoy dibujando ahí en este momento. Se conoce como el agujero vertebral. Y la gran importancia es que por dentro del agujero vertebral pasa la médula espinal. Cuando tengo varios agujeros vertebrales, uno sobre otro, ya no formo agujeros vertebrales individuales, sino que se forma un canal y por ese canal es que baja toda la médula espinal. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las características regionales de cada una de las vértebras. Primera vértebra, vértebra cervical. La vértebra cervical, ya sabemos que casi que mirándola la podemos diferenciar, es esta. ¿Por qué? Por el tamaño. Obviamente, como solamente tienen que cargar el peso de la cabeza, del cráneo, van a tener un tamaño mucho más pequeño. Miremos las diferencias grandes de las vértebras cervicales. ¿Tienen cuerpo vertebral? ¿Dónde está el cuerpo vertebral? Este de acá. Muy bien. ¿Tienen apófisis transversa? Sí, ¿dónde está la apófisis transversa? Acuérdense que las mostré que era como delgadita. Todo esto es la apófisis transversa. Y todo esto es la apófisis transversa. Pero ¿qué diferencia o qué diferente le estamos viendo a las apófisis transversas? Esas apófisis tienen un agujero en su interior, que se va a llamar el agujero transverso. Por ese agujero pasa una arteria, que es la arteria vertebral. Mírenla acá. Entonces miren todas estas vértebras cervicales, todas las vértebras cervicales tienen sus apófisis transversas, su agujero, y miren cómo por esos agujeros va subiendo y va ascendiendo la vértebra cervical. La arteria vertebral. Listo. Y mírenlas acá, todas estas vértebras cervicales están articuladas una sobre la otra. Miren las apófisis transversas. Nuevamente las estoy pintando. Y miren que dentro de las apófisis transversas tenemos ese famoso agujero transverso para el paso de la arteria vertebral. Muy bien. Bueno, entonces retomando, tenemos las apófisis transversas, vimos el cuerpo vertebral, tienen también pedículos, ¿sí? Lo que pasa es que el pedículo en esta vértebra digamos que es casi inaparente, pero sería toda esta línea que estoy trazando acá. Acuérdense que es la estructura que está entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa, entonces sí tiene pedículo. ¿Tiene lámina? Sí, miren que tiene una lámina bastante larga y aplanada. Es la estructura que se encuentra entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa, entonces mírenla acá entre los dos. Y tiene apófisis espinosas, claro que tiene apófisis espinosas, pero ¿qué características les están viendo a esa apófisis espinosa? Que es bífida o bifurcada. Ojo pues con esa palabra, es una apófisis espinosa bífida o bifurcada. Significa que está partida en dos, tiene como forma de cola de sirena. Y otra característica de las apófisis espinosas, miren acá la estamos viendo de lado, miren que tienen una distribución, una disposición horizontal, muy importante para que lo distingan de las otras que ya vamos a ver cómo es esa disposición de las otras vértebras. ¿Tiene carillas articulares superiores? Sí, son estas de acá. Y carillas articulares inferiores, pues tendríamos que coger la vértebra, voltearla, mirarla por debajo y ahí encontraríamos ya las carillas articulares inferiores. ¿Tiene agujero vertebral? ¿Cuál es el agujero vertebral? Este grandote de acá. ¿Qué pasa por el agujero vertebral? La médula espinal. Listo. Miren esta vértebra, miren esta característica tan específica de la vértebra C7, la séptima vértebra cervical. Miren que C7 se diferencia porque la apófisis espinosa de C7 es única. Y miren que no es bifurcada como el resto de las vértebras cervicales. Entonces, ojo, C7 es la única vértebra cervical que tiene la apófisis espinosa única, no bifurcada. ¿Tiene cuerpo? Miren el cuerpo. ¿Tiene pedículo? Buscan ustedes el pedículo. ¿Tiene apófisis transversas? Agujero transverso. Agujero vertebral. Lámina. La lámina derecha y esta sería la lámina izquierda. Entonces miren que el resto de las estructuras se logran diferenciar.
Miren que la apófisis espinosa no solamente se caracteriza por ser única, sino porque también miren que es muy, muy larga, es bastante larga y prominente. Vuelvan y compárenla con la de esta imagen. Miren que la apófisis espinosa a este nivel no es tan larga, sino que es más bien tirando a ser chiquita. Eso hace que sea la vértebra más sobresaliente que vamos a mirar o la primera que sobresale a nivel del cuello. Cojan a sus familiares, a cualquiera en la casa, quiten el pelo del cuello y díganle que flexionen hacia adelante, lo más que puedan la cabeza. Y cuando flexionen hacia adelante ustedes van a ver que va a haber un hueso que sobresale. Esa es la apófisis espinosa de C7 y es muy importante para poder contar las vértebras, para poder ubicarnos cuando estemos explorando físicamente a un paciente y saber qué vértebra es la que estoy tocando. Bueno, la siguiente vértebra es el atlas, es otra vértebra cervical. Miren las diferencias con las otras vértebras cervicales, empecemos en orden. ¿Tiene cuerpo vertebral? No, prácticamente el cuerpo vertebral, miren que está inaparente, no hay. Y en su reemplazo tienes un arco, se denomina un arco anterior, que es este, y un arco posterior, que es este. ¿Cómo diferencio yo el arco anterior del arco posterior? Porque miren que el arco anterior es más pequeño, en cambio el arco posterior es más largo, más grandote. Anterior al arco anterior, miren que tiene un pequeño tubérculo que se denomina el tubérculo anterior del atlas. Y posterior al arco anterior tiene una carilla articular para el axis, para la apófisis odontoides del axis, que ya la van a ver. En el arco posterior, miren que también tenemos, en lugar de la apófisis espinosa bífida, en lugar de eso tenemos otro tubérculo que se conoce como el tubérculo posterior del atlas. ¿Tiene apófisis transversas? Sí, mírenlas acá, esta es una apófisis transversa y esta vendría siendo la otra apófisis transversa. Y miren que en el interior tenemos dos agujeros que son los agujeros transversos, ya sabemos quién pasa por ahí. ¿Cómo se llama este agujero? ¿Y quién pasa por este agujero? Todo eso ya lo deben saber. Miren las carillas articulares superiores. Yo como defino o describo que estas son las carillas articulares superiores porque tienen forma como de suela de zapato, parecen un zapatico a un lado y el otro zapatico al otro lado. Estas carillas articulares superiores, ojo pues muchachos, si esta es la primera vértebra cervical, si esta es C1, ¿con quién se articula o quién se articula aquí en estas carillas articulares superiores? El hueso occipital. ¿Y qué parte específica del hueso occipital? Los cóndilos occipitales. Acuérdense cuando vimos el agujero magno, al lado y lado los cóndilos occipitales, esos dos cóndilos descansan sobre esas carillas articulares superiores. A esa articulación, entonces, ¿cómo la llamaríamos? ¿Cómo la denominaríamos? Articulación atlanto-occipital u occipito-atlántica. Bueno, tiene un nombre como raro. Atlanto-occipital, como la más fácil les encaje. Todo eso es válido. Es una articulación que se caracteriza porque me permite el movimiento de inclinación anterior e inclinación posterior de la cabeza. O sea, cuando decimos sí, digan sí, muevan la cabeza con la señal de sí. Eso es el movimiento impregnado por esta articulación. Listo. Siguiente vértebra, el axis o C2. La segunda vértebra cervical también se denomina entonces axis. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo y desprendiéndose del cuerpo hacia arriba se desprende un eje superior de él. Ese eje o ese diente que se desprende hacia atrás, hacia arriba, lo vamos a llamar la apófisis odontoides. Odontoides viene de diente, se les asemejaba a un diente, entonces por eso se le puso el nombre de apófisis odontoides. Y miren que esa apófisis odontoides tiene una carilla articular que es la que se articula con esta carilla articular del arco anterior del atlas. Esta de acá, ahí es donde encaja la apófisis odontoides. Mírenlas ahí articuladas, miren el arco anterior y miren la apófisis odontoides articulándose la una con la otra. Miren que también tiene cuerpo vertebral. Todo esto sería el cuerpo vertebral, todas estas son las apófisis transversas, ahí estaría el agujero transverso, ahí también estaría el agujero transverso, tiene carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, y acuérdense que arriba se articularía C2 con, arriba tendría específicamente AC1.
Esa articulación se conoce como la articulación atlantoaxoidea y es una articulación que me permite movimientos de lateralización de la cabeza. O sea, miren hacia el lado derecho, ahora miren hacia el lado izquierdo. Ese movimiento lo permite esta articulación. Muy importante, es como el movimiento para decir no. Entonces miren que cuando decimos no estamos moviendo unos huesos, una articulación, y cuando decimos sí estamos moviendo otra articulación. Listo. Queda claro las vértebras cervicales. Entonces ahí vimos pues como las características comunes de todas las vértebras cervicales y de pronto las sutiles diferencias que tienen cada una de estas, con las apófisis espinosas, con los agujeros transversos. Hablamos de C7, C1 y C2, que son como vértebras atípicas, que tienen una forma completamente pues diferente al del resto. Vamos con el siguiente segmento, el segmento torácico, y ahí vamos a ver las vértebras torácicas. Entonces, de las vértebras torácicas que decimos, ¿tienen cuerpo vertebral? Sí, mírenlo acá. Este es el cuerpo vertebral. ¿Qué le notan de diferente a ese cuerpo vertebral? De la gran diferencia que le notamos a ese cuerpo vertebral, miren que en la parte posterior tiene otras carillas articulares, tanto arriba como abajo. Esas carillas articulares son para las cabezas de las costillas. Las cabezas de las costillas se articulan ahí. ¿Tienen pedículo? ¿Cuál sería el pedículo? Ahí se ve. ¿Cómo se define pedículo? Espacio entre o estructura ósea entre el cuerpo y la apófisis transversa. Entonces miren que todo este espacio óseo de acá entre este y entre esto de acá sería el pedículo. O sea que sí tiene pedículo. ¿Tiene apófisis transversa? Pues ya ahí la señalé. Esta sería la apófisis transversa. Ahora, ¿qué le están viendo a esa apófisis transversa? También tiene una carilla articular. Y resulta que es que cuando las costillas se articulan, digamos que acá está la cabeza de una costilla, ella se curvea hacia atrás y luego nuevamente toma dirección hacia adelante. Aquí en la costilla se encuentra otra estructura anatómica que vamos a conocer que se llama el tubérculo. Entonces aquí se articula la cabeza de la costilla y aquí en la apófisis transversa el tubérculo de la costilla. Y luego de que da esa curvatura ya va hacia adelante a buscar el esternón. Así es que se articulan las costillas. Bueno, tiene carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. También, miren las carillas articulares superiores acá y miren las dos carillas articulares inferiores aquí abajo. Tiene apófisis espinosa. ¿Y qué le ven a esa apófisis espinosa? Entonces miren que también tiene apófisis espinosa y se nota que es horizontalizada, perdón, no horizontalizada, sino oblicua hacia abajo, tiende a descender. Miren que va hacia abajo, a diferencia de las cervicales que eran completamente horizontalizadas. Y miren que tienden a ser un poco delgadas. Comparen esas apófisis espinosas con estas. Miren que estas son más gruesas y más cuadrangulares, en cambio miren que estas son más delgaditas y descendentes. Si vemos esta vértebra torácica desde atrás hacia adelante, vamos a notar que tiene como una carita de jirafa. A muchos se les asemeja a una jirafa. Entonces es otro dato que les puede ayudar a ustedes para recordar esas vértebras. ¿Cuáles tienen o no carita de jirafa? Miren esto que sería apófisis articulares superiores. ¿Esto qué sería? Apófisis transversas. ¿Y esto qué sería? Todo esto que estoy pintando acá. Todo eso sería la lámina. La lámina queda entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Muy bien. Última vértebra, la vértebra lumbar. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia o la gran característica de la vértebra lumbar? Su tamaño. Son las vértebras de mayor tamaño en la columna. O sea que tienen el cuerpo vertebral más grande de todos. ¿Tienen apófisis transversa? Sí. Y miren cómo ese cuerpo vertebral, esa apófisis transversa, no tiene carillas articulares ni acá, ni acá, ni acá para las costillas, porque ya a nivel lumbar, tóquense la espalda y abajito, allá no tenemos costillas. Entonces por eso ya ahí desaparecen esas carillas articulares para las costillas.
Este vendría siendo ¿qué? Esto vendría siendo ¿qué? Y esto vendría siendo ¿qué? Ya ustedes deberían saberlo. Miren esta, la apófisis transversa. La apófisis transversa, como lo mencioné ahora, es más rectangular, más gruesa y completamente horizontalizada. Miren que no desciende oblicuamente, sino que está completamente horizontalizada. Cuando la miramos desde atrás, a muchas personas se les asemeja o se les parece como si tuviera carita de rinoceronte. Entonces miren ahí las dos, la torácica y la lumbar. Es muy fácil describir cuál es cuál por esa carita que tienen. Es como una forma de aprendérselas más fácil. La gran importancia de tener estas apófisis espinosas así horizontalizadas, vamos a ver si consigo una imagen. Vamos acá empezando, acá. Estas son vértebras lumbares, miren esas apófisis espinosas, gruesas, cuadrangulares y horizontalizadas. La gran ventaja que me permite esta disposición de las apófisis espinosas es que me permiten ingresar por acá con una aguja en caso de necesitarlo, para llegar hasta el canal vertebral y tomar muestras del líquido cefalorraquídeo. Si yo estuviera a nivel torácico, pues las apófisis espinosas estarían posicionadas una sobre la otra, así más o menos en esta distribución, y si yo ingreso con una aguja, pues chocaría con el hueso y no habría forma de ingresar ese canal vertebral. Por eso es que se llaman punciones lumbares, punción lumbar, porque la punción se hace en el segmento lumbar. ¿Y por qué en el segmento lumbar? Pues porque las apófisis espinosas me lo permiten. Y además por seguridad, porque a ese nivel encontramos lo que es la cola de caballo. Resulta que en la médula baja un cono medular compacto hasta L1, L2, y después del L1, L2 salen nervios periféricos. Esos nervios que salen del L1, L2 se denominan, bueno, dibujémoslo acá, algo así tiene la posición de la médula, de ahí hacia abajo salen nervios periféricos. Todos esos nervios periféricos salen y se asemejan a una cola de caballo. Por eso se llama la cauda equina o cola de caballo. Si yo punciono por debajo de L1, entre L1 y L2 llega la cola de caballo, o sea que yo debo puncionar entre este espacio o este espacio de acá, para proteger de que si la aguja se me va más allá de lo necesario, no me lleve la médula completa, sino que de pronto lesione solamente un nerviecito. Entonces por eso es que se hacen punciones lumbares y por eso es que se hacen a ese nivel. Bueno, vamos con el sacro. ¿Qué características regionales tiene el sacro? Acuérdense que fueron 5 vértebras sacras que se fueron fusionando con el tiempo, entonces está la sacra 1, incluso acá vemos vestigios de lo que eran ellas independientes, ya están fusionadas. Todo esto es el cuerpo vertebral de la primera vértebra sacra, S1. Aquí vemos un pedazo del cuerpo vertebral de la segunda vértebra sacra, S2. Aquí está el cuerpo vertebral de S3, cuerpo vertebral de S4 y cuerpo vertebral de S5. Porque acuérdense que les dije que eran 5 vértebras que se fusionaron en un solo hueso. Al lado y lado de esos cuerpos vertebrales vamos a ver unos agujeros y los vamos a denominar los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores. Si la volteamos por detrás y mirándola desde atrás, también vamos a ver otros agujeros que denominamos los agujeros sacros posteriores. Esos agujeros sacros anteriores y posteriores son también los vestigios que dejaron la fusión de los pedículos. Acuérdense que entre los pedículos se forma el agujero de conjunción. Bueno, me tocaría ya volverme mucho. Entre los pedículos se forma el agujero de conjunción. Aquí las vértebras se fusionaron y me dejaron esos hiatos sacros abiertos, anteriores y posteriores. Bueno, hacia los lados de los cuerpos vertebrales se despliega el sacro, formando las alas del sacro. Esta de acá y esta del otro lado se denominan las alas del sacro. ¿Qué decimos del coxis? Nada. Anatómicamente no hay nada que describir al coxis, solamente acuérdense que son 1, 2, 3, acá hay 4 vértebras por ejemplo, pero son entre 3 y 5 vértebras del coxis. Bueno, y aquí estamos viendo el sacro por detrás.
y estamos viendo también una cresta que se forma en la parte más posterior. ¿Qué sería esto? Piensen. Si aquí adelante tenemos los cuerpos vertebrales, aquí atrás, ¿qué tendríamos? Entonces miren acá. Si adelante tenemos el cuerpo vertebral, atrás, ¿qué teníamos? La apófisis espinosa. Entonces las apófisis espinosas de las vértebras sacras también se fusionan. Todas estas son apófisis espinosas de vértebras sacras fusionadas y me crean lo que se denomina una cresta sacra media. A esa la llamamos la cresta sacra media. Estas son carillas articulares superiores y estas son carillas articulares para los huesos de la pelvis. Tenemos al lado de los agujeros sacros estas otras crestas que se denominan las crestas sacras laterales, que son debidas a la fusión de las apófisis transversas. Y hacia abajo tenemos la apertura por donde termina el canal o ese conducto vertebral. Se llama el hiato sacro. Hiato sacro. Entonces miren esta imagen del sacro. Este es un corte sagital. Miren, aquí tenemos cuerpos vertebrales, ¿cierto? Cuerpos vertebrales. Y entre los cuerpos vertebrales, eso, acuérdense que hay un gran conducto que es el conducto vertebral. Solamente que a este nivel lo vamos a llamar canal sacro. Entonces este es el canal sacro, que es la continuación del conducto vertebral que viene desde arriba. Y el canal sacro, miren cómo termina en el hiato sacro, que es ese agujero que se abre ahí afuera. Hiato sacro. Bueno, últimos conceptos que quiero hablar de las vértebras. Las vértebras dijimos que se articulaba la una con la otra por medio de los cuerpos vertebrales. Y entre los cuerpos vertebrales hay una estructura cartilaginosa, fibrocartilaginosa, que me ayuda a unir y mantener fijos esos cuerpos vertebrales. Esa estructura la vamos a llamar el disco intervertebral. Mírenla acá. Entonces este es un cuerpo vertebral. ¿Qué vértebras son estas? ¿Cervicales, torácicas o lumbares? Yo creo que es fácil saber cuáles son. Entonces miren acá el cuerpo vertebral y miren encima del cuerpo vertebral el disco intervertebral. Resulta que ese disco intervertebral tiene dos porciones. Una porción externa en forma de anillo, todo lo que estoy bordeando, se va a conocer como el anillo fibroso. ¿Por qué fibroso? Porque tiene múltiples fibras cartilaginosas y fibras de colágeno. Es fibrocartílago. Hay diferentes tipos de cartílagos, ustedes los van a conocer en histología. Uno de esos tipos de cartílagos son los fibrocartílagos. Este es un fibrocartílago, que tiene múltiples fibras que me ayudan a unir y mantener fijos y en posición ambos cuerpos vertebrales. Pero miren que dentro del anillo fibroso hay un centro como más líquido, más aguado. Esa área central la vamos a denominar el núcleo pulposo. Entonces, el núcleo pulposo se caracteriza porque contiene gran cantidad de unas proteínas que debieron haber visto en bioquímica, que se llaman los proteoglicanos. Los proteoglicanos son proteínas bastante complejas en estructura, pero la gran ventaja de los proteoglicanos o la gran función de los proteoglicanos es que ellos atraen y retienen el agua. Entonces por eso es que lo vemos como así, como pulposito, como si fuera gelatinoso, como si hubiera una piscina ahí, porque ese centro de ese disco intervertebral tiene mucha agua acumulada, es como una sustancia muy gelatinosa por la cantidad de agua que tiene. ¿Qué pasa? En los jóvenes y en los ancianos, en jóvenes no. En los jóvenes tenemos pues como toda la estructura completa, pero a medida que vamos adelantando en edad y vamos entrando en la edad adulta, en los ancianos, van perdiendo proteoglicanos y se van deshidratando esos núcleos pulposos. ¿Y qué pasa con la columna? La columna empieza a perder altura. Y por eso es que los ancianos, siempre todos que lleguemos a la vejez, vamos a perder altura por eso. Más o menos, ¿cuánto podemos perder de altura? Entre 2, 3, máximo 4 máximo centímetros. Pero lo normal es que se pierdan 2 centímetros de altura.
Bueno, y ahí lo vemos nuevamente. Ojo con eso, muchos me preguntan, profe, ¿y entonces cuáles son las famosas hernias discales? Pues ya sabemos que es el disco, este es el disco. Grábense desde ya, ¿qué es una hernia? Una hernia es una salida de una estructura del lugar de donde debería estar, de una víscera generalmente de donde debería estar. Entonces, por ejemplo, si a mí el intestino se me sale por el ombligo, no sé si ustedes han visto esas hernias umbilicales, el intestino se está saliendo de su lugar de contención, se está saliendo del estómago. A eso se denomina una hernia. Ahora miren esta imagen. ¿Qué pasa con ese núcleo pulposo? Miren que el núcleo pulposo se está saliendo de su lugar de contención y está invadiendo este agujero que se conoce como el canal vertebral. ¿Cuál es el gran riesgo de las hernias discales? Que me compriman los nervios. Y al comprimirle los nervios, eso duele mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado y para que desde ya aprendan que es una hernia discal. Bueno, último concepto, las curvaturas de la columna. Resulta que la columna no está apiñada una sobre otra, no es que sea una vértebra específicamente y exactamente sobre la otra de encima y sobre la otra de encima y sobre la otra de encima de forma lineal. No. Miren que la curvatura tiene la columna tiene unas curvaturas que se tienen que dar. Esas curvaturas que tienen que estar presentes las denominamos curvaturas fisiológicas. ¿Y por qué fisiológicas? Porque van con la fisiología del cuerpo. ¿Para qué tenemos la columna así? Para poder distribuir las cargas. Si yo no tuviera esa columna así, créanme que sería casi imposible o muy difícil de caminar o viviríamos con dolores de espalda casi que continuamente. Entonces esas curvaturas me permiten distribuir cargas. Miren la región cervical, hacia dónde tiene la curvatura, hacia adelante. Miren la región torácica, hacia dónde se curvea, hacia atrás, atrás. Región lumbar, hacia adelante nuevamente. Y región sacra hacia atrás, nuevamente. Entonces apréndanse eso. Todo lo que se curve hacia adelante, se denomina lordosis. Todo lo que lleva una curvatura hacia atrás, hacia acá atrás, se denomina cifosis. Entonces, como la columna cervical se curve hacia adelante, la columna cervical presenta una lordosis cervical fisiológica. A nivel torácico tenemos una cifosis torácica fisiológica. A nivel lumbar tenemos una lordosis lumbar fisiológica. Y a nivel pélvico tenemos una cifosis pélvica fisiológica o cifosis sacrococcígea. ¿Cuándo empiezan a hacer esas curvaturas anormales? Cuando son muy pronunciadas. Acuérdense del jorobado de Notre Dame o de esas personas que hemos visto con una super joroba en la calle, eso se ve mucho. Esas jorobas indican que la cifosis torácica es más pronunciada de lo que debería ser. Y esas cifosis torácicas, cuando son más pronunciadas de lo normal, las llamamos hipercifosis torácica es el famoso jorobado. ¿Cuándo podríamos desencadenar una hiperlordosis lumbar? La columna muy hacia adelante y casi que las nalgas muy salidas. En los pacientes obesos o las mujeres en embarazo. Aquí la barriga con el bebé adentro. Obviamente el peso de la barriga tracciona la columna hacia adelante. Y podría producir una hiperlordosis lumbar. Y está la cifosis sacrococcígea. También podría existir la hipercifosis sacrococcígea o hiperlordosis cervical. Bueno, esas cuando le ponemos el nombre hiper, acuérdense que eso es patológico. ¿Qué otra desviación y curvatura de la columna es considerada patológica? Las famosas escoliosis. Las escoliosis son desviaciones de la columna, pero en el plano coronal, o sea, hacia los lados, o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, no hacia adelante y hacia atrás. Entonces,
el ejemplo que les digo yo, desciendan ustedes ahí sentados en el hombro izquierdo, bájenlo lo más que puedan, suban el hombro derecho, súbanlo, que es que ustedes ¿qué están haciendo? Están curviando su cuerpo, una culebra pues. Esas curvaturas laterales se denominan escoliosis y son patológicas también, no deberían existir. Miren acá. Estas son unas radiografías donde les quiero mostrar ciertas estructuras. Ustedes yo creo que ya pueden reconocer qué es esto. Pueden reconocer qué es esto. Ojo, miren esta flechita que me está señalando ahí, que sería esto. Este espacio, ¿quién estaría ocupando este espacio? Si no logran verlo, lo repasamos en la próxima clase. Y miren acá, muy bonita esta radiografía, donde vemos este hueso, ¿cómo se llama? C2, ¿cierto? Miren que se ve la apófisis espinosa de C2 bifurcada, del axis. Y miren que para tomar esa radiografía, estos son los dientes, todos estos son los dientes inferiores del paciente, acá están los dientes superiores. Esa radiografía, para poderla tomar, hay que pedirle al paciente que abra la boca. Abra la boca y le ponemos el rayo de luz a través de la boca y tomamos la placa. Ese es el mecanismo por el que se toman las radiografías de la segunda vértebra cervical. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene el paciente? Diagnóstico. Listo, yo creo que ya todos deberíamos saber.